Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Muy buen día amigos de Despertando Salud, seas bienvenido a uno más de mis podcasts, de la serie de podcasts que tengo diseñados especialmente para ti, especialmente en la era en la cual estamos viviendo, con toda esta basura mental, con toda esta diarrea mental. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante que aqueja al 100% de los seres humanos el día de hoy, y siempre a través de la historia. El 100%. Y eso es el ego. Y el podcast del día de hoy se titula El truco del ego. Y probablemente lo mejor o por donde debo empezar es por hacernos saber que probablemente el truco más grande que ha desarrollado el ego es hacernos creer que no existe. Ese es probablemente el truco más grande del mismo ego. Hacernos creer que no existe. Ahora, algunos de ustedes tienen una referencia bastante acercada de lo que viene siendo el ego, pero para efectos de explicación universal y la comprensión de lo mismo voy a hacer una pequeña explicación al respecto. Imagina que tu cerebro, tu materia gris, lo voy a hacer una analogía con las partes de una computadora. La materia gris, el cerebro, viene siendo el hardware, las piezas físicas, el banco de datos donde se puede almacenar la información. ¿Ok? La mente es el programa como si fuera el sistema operativo, por ejemplo, decir un Windows o un sistema operativo de un Apple, de un iOS. ¿Ok? Eso es la mente. El ego es como el virus que daña el programa del sistema operativo y que anda siempre tratando de alterar el código para, desde una perspectiva, hacerle la vida entretenida. Siento que realmente, y esto viene de años de observarlo y de sentirlo, siento que realmente el ego es simplemente, como dice mi maestro César de Morey, es un sparring. Es ese luchador, es como por ejemplo cuando boxeas, creo que ya he hablado de esto antes, creo que si no mal recuerdo en el primer podcast, sentando las bases, hablé de esto. Te puse este ejemplo y es que un boxeador tiene que tener a alguien para entrenar que se le llama un sparring. Es aquel adversario que lo va a hacer crecer en habilidad. Al momento en que ya no le es suficiente dicho sparring, pues le cambian a otro más habilidoso y así sucesivamente para que el boxeador se haga habilidoso. De acuerdo a la descripción de varios maestros iluminados, el ego es básicamente eso. Sin embargo, llega un punto en donde se nos puede salir de control, como lo dice Neo en la película de Matrix al arquitecto en el volumen 2, que le dice, tienes un programa que se te salió de control, hablando del agente Smith y la habilidad para replicarse y para poder estar cada rato abarcando más espacio en el terreno de juego, ¿no? Pues básicamente el ego puede llegar a ese punto y en la mayoría de las personas, después de que pasan la etapa reproductiva de adolescencia, que realmente significa adolecer o carecer de esencia, es donde se desprende. Parte de ello es porque es parte del camino y es lo que nos va a hacer cultivarnos o tener el anhelo de hacerlo. Lamentablemente no sucede así como tal, especialmente si no hubo una plataforma sólida, unos cimientos sólidos por parte de los padres, no los primeros mentores. El detalle es que el ego es esa vocecita que no nos deja estar en paz. Es esa vocecita que cada rato anda ahí tratando de meter cizaña y tratando de hacernos creer cosas que no necesariamente son reales. De hecho, me atrevería a decir casi que la mayoría no son reales, pero que las estamos con nuestros propios miedos, con nuestra propia falta de trabajo de cultivación personal, estamos haciéndole caso a esa vocecita desde el segundo número 1 prácticamente de vida y literalmente se ha quedado ahí como si fuera nuestro consejero de toda la vida y le hacemos caso en muchas cosas y permitimos que nos gane. Las personas que encaminan
su vida para una cultivación y empiezan a desarrollar técnicas como meditación, validación, la cultivación personal, vaya. Se hacen más, vaya, el ego tiene que desarrollar más habilidad para poder influenciar a ese tipo de personas cuando van avanzando, que vayan teniendo un cierto tipo de evolución. El ego nunca va a dejar de estar ahí. Los mismos maestros iluminados lo han dicho, ¿no? Es, por ejemplo, el 100 pies. El 100 pies va caminando como si nada, un pasito después del otro, uno, y ahí van todos sus piecitos caminando. Justo en el momento en que se le acerca otro insecto y le dice, oye, ¿cómo le haces para no tropezarte? Tropezarme. ¿Cómo que pum, 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 pum? Y se empieza a tropezar porque se empezó a fijar demasiado, a pensar en el proceso de caminar, cuando era algo completamente natural. De la misma forma, eso es lo que hace esa vocecita, ese ego, va encontrando datos, va recabándolos, va almacenándolos y va utilizándolos a su favor con tal de podernos hacer la vida entretenida, porque ese realmente, si lo vemos desde un aspecto positivo y casi me atrevería a decir que real, a menos en mi experiencia, eso es de lo que se trata la vida. El hecho de decir, ok, entretenme, quiero estar entretenido, quiero estar ocupado en algo, pero el detalle es cuando se logra salir de control. Entonces, hay muchas cosas que se han dicho acerca del ego. A última hora estoy empezando a sentir que no debería ser tan largo este podcast. Quizás tenga una razón muy importante. Pero te voy a recomendar unas herramientas que a mí me han servido mucho en lo personal para reducir hasta cierto punto drásticamente la cantidad de pensamientos negativos como tal, y a la misma vez el hecho de ponerme cada vez ganando más terreno en el juego de lo mental, en el sentido de decir que cada vez tengo más control de lo mismo. Claro, pueden pasar etapas de la vida en donde de repente en lo que menos te diste cuenta ya te habías enganchado, ya te habías perdido completamente y aunque te hubieras dado cuenta alguna vez en la vida, decir, ya lo entendí, ya me acabo de dar cuenta de esto, y así puedes vivir unos cuantos meses o el tiempo que sea, y unos años atrás, unos meses después, unos años después, puedes llegar a un punto en donde de plano te saturaste, te estresaste, llegaste a un punto muy crítico, sublime en la vida, intenso, y de repente puedes decir, pero es que yo ya me había dado cuenta de esto, ¿cómo se me pudo haber pasado? ¿Cómo se me olvidó y llegué a este punto? Esa es la habilidad del ego. Por eso se dice que el truco más grande del ego es hacernos creer que no existe, porque nos empieza a atrapar en cosas que las cuales estamos poniendo atención cada vez, momento a momento, nuevos intereses, nuevas personas que conocimos, nuevas situaciones, nos empieza a llenar de nuevos pensamientos, brota uno aquí, no tiene nada de malo, brota otro acá, se ve muy inocente, brota otro acá y empiezan a brotar hasta que se forma el cuerpo y finalmente pues nos enganchamos, nos engancha. Entonces, te quiero recomendar al día de hoy algunas herramientas, sobre todo en la época tan caótica que estamos viviendo el día de hoy. La primera que nada es, yo creo que probablemente la más importante es que tomes responsabilidad 100% de tus actos, de lo que dices, de lo que haces, de lo que piensas. Toma tu responsabilidad, porque quizás eso sea lo más liberador, y responsabilidad es simplemente la habilidad para responder. Y desde ahí empieza y parte básicamente todo, ¿no? De hecho, de esto hablo profundamente en mi nuevo material educativo titulado Es que con lo que me das no me alcanza. Y básicamente esta es la herramienta o el paso número 1 a seguir y el que te va a dar el mayor beneficio. Es tienes que ser 100% responsable de tu vida, de tus hechos, de tus actos, de lo que dices, de lo que haces. Es lo que más te va a dar resultado. Lo siguiente que te quiero recomendar son algunas herramientas, ¿no? Obviamente la meditación es impresionante. De la forma en que yo lo veo es básicamente estar un momento a solas contigo, por más breve que sea. Y obviamente ahí va a estar esa vocecita y hay algunas técnicas, algunas otras cosas que hacer. Nuevamente de esto me meto a detalle en mi nuevo material educativo. Es que con lo que me das no me alcanza, que lo puedes encontrar en nuestra tienda, en tienda.despertandosalud.com. Pero te quiero recomendar algunas otras. Por ejemplo, la trilogía de conversaciones con Dios y los libros que le siguen, Comunión con Dios, Amistad con Dios, etc. Esos libros son excelentes herramientas. Excelentes herramientas. Te van a ayudar a
Más que llenarte de más información, más bien es desenredar, corregir, reprogramarte a un cierto nivel de muchas cosas que te han explicado, que has entendido, que has aprendido. Inclusive son prejuicios que tienes que ni siquiera son realmente reales, ni siquiera son reales. Son ideas y es como el teléfono descompuesto que se ha jugado en la sociedad y creemos cosas que ni siquiera nos constan. Y eso es, yo creo que una de las cosas que más nos hace daño, sobre todo cuando socializamos o simplemente cuando vamos a hablar con cualquier otro ser humano. Esa es una de las cosas que más nos hacen daños, es el creer que sabemos cosas cuando realmente ni siquiera son ciertas, en la gran mayoría de los casos. Y eso es lo que más nos duele, yo creo, al final de cuentas, ¿no? El que herimos a personas con nuestras palabras, lo que decimos, lo que hacemos, y que ni siquiera sabemos realmente de dónde viene la otra persona, cuál es su historia, o de lo que estamos hablando realmente. Creemos que sabemos, pero no sabemos. Ese es uno de los males más grandes de la ignorancia. Entonces te recomiendo esos libros de conversaciones con Dios. También te recomiendo, hay un libro que me, y recontra Después de ya tener algunos años de estar en este proceso de estarme cultivando en la vida, encontré uno de mis mentores, que es uno de mis más grandes mentores en la vida, me recomendó un libro y me dice, lee este libro. Lo acabo de terminar de leer. Lee este libro. Este es el libro que siempre me hubiese gustado escribir, palabra por palabra, 100%. El 100% del libro lo apruebo y lo recomiendo 100%. Dice, léelo, lo tienes que leer. Ok, claro que sí, es mi mentor número 1 después de mis padres. Dije, claro que sí, o sea, cualquier recomendación de él es bienvenida, ¿no? Y wow, súper wow. Qué hermoso libro. El libro se llama en inglés The Untethered Soul. The Untethered Soul. En español sería algo así, una traducción como el alma sin ataduras. Es lo más cercano que he llegado a encontrar la definición. El autor se llama Michael Singer. Michael Singer. Creo que inclusive fue recomendado en algún determinado momento por Oprah y fue uno de los más vendidos en su determinado momento. Básicamente la enseñanza del libro, y aunque lo vayas a leer, no hayas lo leído, no te afecta el que te diga básicamente cuál es la recomendación. No te afecta. Al contrario, creo que te puede alientar a que realmente te des el permiso de leerlo, ¿no? Especialmente porque, wow, en mi vida ha sido una enorme diferencia, ¿no? Y este libro básicamente la enseñanza principal, y el autor encuentra la habilidad para explicarte las cosas desde una perspectiva que te quedas con la boca abierta, casi llegando hasta el suelo, la quijada, y te quedas así como, o sea, ¿por qué no me he dado cuenta de eso? Al menos desde ese ángulo, ¿no? Y básicamente la enseñanza principal del libro es que esa vocecita, que eso que te está hablando, que te está diciendo cosas, que inclusive te atormentas, porque cómo se te ocurre pensar esas cosas que van a decir las personas, no vayas a pronunciarlo, decirlo, porque eso es una locura. Esa vocecita no eres tú. Así es, no eres tú. Hay una vocecita, ese ego, ese virus, que te está ahí llenando de ideas, pero no eres tú. Tú eres el observador. Tú eres el que escucha. Nada más. La mente no entrenada se deja guiar y manipular fácilmente. Una mente cultivada, una mente serena, una mente tranquila, una mente madura, aprende a no hacer caso a eso, aprende a que simplemente lo entretenga, hasta le dé risa. Y le digo, oh, interesante, a ver, dime más. Y eso es la mayoría de las personas. Pero una mente no entrenada es fácil de manipular y se deja llevar y empieza inclusive a sentirse mal para consigo mismo, y eso se percibe allá afuera en la sociedad. Y son las personas cohibidas, son las personas que decimos son las más locas, ¿cómo se te ocurre haber dicho eso, pensar eso? O sea, no me lo hubiera imaginado. Son esos casos de la vida real. Pero no eres tú. No eres tú. Tú eres nada más el que escucha. Tú eres el observador. Tú no eres esos pensamientos. Es como, por ejemplo, y mi mentor usaba
mi mentor César de Morey usaba una analogía de estas en sus talleres, ¿no? Y yo sé que esto es muy, pero muy difícil de creer, pero es lo que se me viene ahorita a la mente. Es muy difícil de creer y obviamente hay mucho contexto que debes de tener y otras cosas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, es decir, decía mi mentor, dice, si yo por alguna razón maté una vez en la vida, pero eso ya tiene 20 años y no lo he vuelto a hacer, yo no soy un asesino. Sí, maté una vez y pues puedes poner ahí un argumento del que pudo haber sido intencional, pudo haber sido en defensa propia. Puedes poner varios motivos, pero el detalle es, el punto final es que mataste a una persona. Y eso ya tiene 20 años. Dice, pero yo no soy un asesino. Sin embargo, la sociedad dice, no, él es un asesino. Es como el dicho que dice, nada más matas a un gato y ya te dicen matagatos. O sea, fue un accidente, no quería, o sea, se atravesó cuando iba manejando. ¿Sí me explico? Obviamente hay cosas que empieza ahorita la mente, el ego a tratar de defender, el ego, el virus, a tratar de defender, no, ya con eso te la vas a quitar, no, qué fácil, no, o sea que si yo, pum, le digo, pero ya, eso ya lo hice, ya nos, todo esto es que te estoy diciendo que mi voz y tu voz y que es la misma voz de todos, el ego, nos quiere llevar para involucrarnos y entretenernos, eso no somos nosotros. Por eso hay muchas herramientas que te puedo recomendar y son muy buenas, pero bien podrían ser simplemente ese caramelo que busca el ego para hacerlo más habilidoso, que ahora con mejores palabras, con mejor estructura te puede plantear escenarios más organizados, más educados, por así llamarlo. El ego va a ir escalando y va a tratar de usar lo que pueda con tal de hacerte la vida interesante. Vamos a dejarlo en ese aspecto, hacerte la vida interesante. Pero tú no eres eso que piensas. Tú no eres eso. Tú eres el observador nada más. Tú eres el que escucha. Y así puedes dejar pasar varias ideas, varias voces, varias opiniones que te haga el ego. Y otras no. Otras las vas a actuar en ellos. Y muchos de esos pueden ser cosas de las cuales te terminas arrepintiendo. Porque es muy habilidoso ese virus para hacernos creer cosas. Hay veces que inclusive en lo que menos te diste cuenta ya tienes 2, 3, 4, 5 horas pensando en lo mismo y no sales de ahí, nada más te estás martirizando y martirizando y martirizando y martirizando y martirizando. Y dices, pero por Dios, ya, ¿con qué objetivo? Ya, cállate. Y ese es el reto, pues. Esa es esa vocecita, que no somos nosotros. Es el ego. Y esto no quiero que se perciba como que estoy eximiendo responsabilidad, diciendo, es él, pero yo no soy, ¿eh? Yo no apreté el gatillo, continuando con el ejemplo. No, sí hay cosas que no aplican porque obviamente tiene que haber un control, una armonía, un balance en la sociedad. Y hay ciertas acciones que pues obviamente se tienen que llevar a cabo algún tipo de juicio para que en este caso no continúen escalando, ¿no? Si no la persona lo puede llegar a repetir. Y mucho de esto tiene que ver, no sé si la mayoría, pero mucho de eso tiene que ver con no tener una alimentación adecuada. Porque ha habido científicos, expertos en neurotransmisores, en aminoácidos, etcétera, que han acudido a ciertas prisiones para llevar a cabo ciertos proyectos de restauración de elementos a la sociedad, porque han tenido la teoría de que si ellos corrigen ciertos patrones neuronales al momento de corregirles y darles una alimentación más balanceada, tenerlos en algún tipo de dinámica, en algún tipo de ejercicios de grupo, en algún tipo de terapia, esas personas pueden corregir sus maneras de ser. Y estos estudios han sido impactantes en mi carrera como nutriólogo. Han sido verdaderamente impactantes leer estos casos, bueno, en características generales, ya conclusiones de los científicos, en donde 60, 70, 80% de la población de una prisión y de diversas de ellas han inclusive restaurado y han regresado a la sociedad, inclusive considerados ser uno de los mejores miembros de la sociedad, porque cuando empezaron estaban completamente, bioquímicamente, completamente descontrolados, pues. Y al momento de corregir la alimentación, de mejorar el ambiente, mejorar el ecosistema, estas personas regresan a ser ciudadanos ejemplares. Claro, no todos, ¿verdad? Pero
El detalle es que se está notando ahí muy buenos beneficios cuando se han hecho este tipo de casos, de estudios. Entonces, es por eso que la importancia de la nutrición es muy, pero muy sublime. Es muy importante que te desintoxiques de pies a cabeza, lo he mencionado anteriormente. Las toxinas interfieren en receptores de las células en donde nutrientes vitales deberían de estar ocupando esos posicionamientos de los receptores, pero no pueden estar ahí. Un nutriente vital como el magnesio, un nutriente vital orgánico como las vitaminas del complejo B, como la vitamina E, como el selenio, todas estas cosas no están en los receptores de las células porque hay contaminantes, hay glifosato, hay metales pesados como mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, plomo, hay ciertos plásticos como el biosfenol A, perdón, el famoso biosfenol A, y todas estas cosas que inclusive estos plásticos ejercen una función que es como imitar a ciertas hormonas, como lo que viene siendo la progesterona, el estrógeno, etcétera, y por lo tanto altera el ciclo hormonal. Y estas son las mujeres que son las que desarrollan mucho estos problemas de ovarios poliquísticos o simplemente algún tipo de quistes en las mamas, en alguna parte reproductiva, inclusive los tumores. ¿Por qué? Porque estos plásticos están ahí robando oxígeno, generando un ambiente anaeróbico en ausencia de oxígeno, y por lo tanto las células, con tal de sobrevivir, las aíslan en el cuerpo, pero ellos empiezan a cambiar la programación y mutan, y a esto se le llama cáncer, es lo que conocemos como cáncer, tumores, vaya pues. Entonces, imaginen nada más todo lo que tiene que ver con una correcta alimentación, una adecuada nutrición, empezando por desintoxicarte de pies a cabeza, porque la vida como la tenemos el día de hoy es altamente tóxica. Hemos llegado literalmente al inicio del fin de una sociedad que no logró ser sustentable. Y de esto hablo más profundamente en una clase que subí hace unas semanas atrás, que le titulé "Cómo sobrevivir y florecer los próximos momentos en la vida", que la hicimos en formato de audio para que la puedas descargar y la puedas encontrar en mi blog, que es realmente tu blog de salud, despertandosalud.com. Imagínate nada más todo lo que tiene que ver esto, y por ello estamos hablando el podcast del día de hoy, el truco de la vocecita esta que nos hace creer cosas que no somos nosotros, que simplemente somos el observador, el que las escucha. Entonces, ese es un excelente libro. The Untethered Soul de Michael Singer. También te he mencionado acerca de la trilogía de Conversaciones con Dios, que está en diversos lenguajes. El autor es Neale Donald Walsch. También te recomiendo profundamente un curso de milagros. Es una herramienta que llegó a mi vida hace algunos años y siempre tengo libros que leer, y la tenía ahí recorriéndose los libros o los materiales que estaba estudiando, y el día llegó en que me lo regalaron en audio. El día llegó en que lo escuché y no podía, así duré meses, no podía salir de la introducción porque yo sentí que en toda la introducción estaba el contenido de todo el libro, y dicho y hecho. Y finalmente me compré el libro porque me gusta ese formato y siento que aprendo mejor desde esa perspectiva, o al menos a la par con el audio, y la verdad es que es una hermosísima herramienta, hermosísima, de la forma en que está planteado. Para mí no es un cuestionamiento de qué es mejor, cuál libro sagrado es mejor, simplemente son en etapas diferentes. La Biblia fue en una etapa, el Bhagavad Gita fue en otra etapa, el Corán fue en otra etapa de la línea de tiempo que conocemos, un curso de milagros en otra etapa, para mentes más ávidas, más estudiosas principalmente, porque de lo contrario es un poquito retador lograr comprenderlo. Tienes que acudir mucho al diccionario para poder comprender lo que están hablando ahí. Entonces, afortunadamente, entre más conozcas de palabras y su significado, pues menos tienes que acudir al diccionario, pero aún así, ¿no? Entonces, pero es una excelente herramienta. Cualquiera de ellas, yo diría que las hagas todas, que las estudies todas en su determinado momento, no hay prisa, pero sí definitivamente haz algo al respecto. Haz algo al respecto porque es desgastante. Se dice que el órgano que más consume energía de todo el cuerpo es el cerebro, con un 20% del consumo energético o de las necesidades energéticas que requiere el cuerpo.
Realmente eso es falso, que es el órgano que más energía requiere. El hígado es el que verdaderamente requiere más energía, hasta un 27% de los requerimientos energéticos del cuerpo, ¿no? Pero el detalle es que el cerebro es el centro de mando, es el centro de comando, ¿no? Se llevan a cabo las operaciones como el hecho de decir, que voy a levantar el brazo derecho y lo tienes levantado, ¿no? Ese comando pues se lleva a cabo a través del centro de comando del cerebro, ¿no? Pero empezamos este podcast explicando qué era el ego, ¿no? Acuérdate que el cerebro, la materia gris, es el hardware, es las piezas sólidas donde almacenas la información. La mente es el sistema operativo, es el software, y el ego es el virus. Entonces, como el ego juega mucho dentro del área del sistema operativo y por lo tanto hace que se requieran de muchos recursos de comandos de la materia gris, del hardware, pues por eso es muy desgastante cuando una persona pasa, por ejemplo, por mucho estrés. ¿Y quién crees que está involucrado en esos estrés? La vocecita. Por eso es muy importante que aprendas a reducir la cantidad de pensamientos por minuto, por hora, al día que realizamos y que aprendas a que no te afecten tanto y cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos, porque eso va a ser una libertad emocional. Parte del por qué sentimos mucho cansancio, parte del por qué envejecemos, si te das cuenta, hablando de coloración de cabello, ¿cuáles son los cabellos o los vellos que se decoloran primero? Principalmente en la cabeza, el cabello y lo que viene siendo la barba, porque es lo más cercano al centro de comando que viene siendo el cerebro. Al momento de que se están llevando a cabo tantas operaciones, especialmente porque estás sobresaturado, tienes muchos pensamientos, te estás volviendo loco, no sabes qué hacer, tienes coraje, tienes odio, tienes ira, tienes amargura, tienes depresión, tienes miedo, etc., pues se están utilizando muchos insumos que realmente no estás obteniendo adecuadamente porque la alimentación no es adecuada. Por eso siento que el fitoplancton marino, y más que haya llegado en estas alturas del partido, es una verdadera bendición, porque es la nutrición más avanzada de todo el planeta. Es nutrición espacial, básicamente. Y las microalgas en general. Las microalgas, así sea clorela, sea espirulina, son impresionantes. Son los alimentos más asombrosos de todos, pues. Y el fitoplancton es el rey de reyes. Entonces, es por eso que esos esos cabellos se decoloran primero, pues porque son los más cercanos al centro de comando. Entonces, imagínate nada más. Y todo esto es por el ego, por esa vocecita que está descarriada, pues está descarrilada. Se ha salido de control, pues. Necesitamos retomar ese control. Y retomarlo en el sentido de responsabilidad de decir, bueno, yo permití que esto llegara hasta aquí. Me conviene por mi propia estabilidad emocional, me conviene por mi propia paz mental, me conviene por mi propio niveles de energía del cuerpo, pues aprender a controlar eso, ¿no? Y meditar es parte fundamental de eso, definitivamente. Entonces, recomiendo estas herramientas. De esto hablo profundamente y es una de las cosas que se tienen que corregir. Nuevamente en mi material educativo es que con lo que me das no me alcanzan. Muchas de estas cosas que he hablado el día de hoy las profundizo ahí porque son cosas que se tienen que corregir. Tienes un programa que está corriendo en el sistema operativo de una forma incorrecta. Básicamente tienes que borrar eso y reprogramarlo para poder operar adecuadamente. En torno al dinero, pues hay mucho dogma, hay mucho estigma, hay muchos prejuicios, hay muchos paradigmas y tienen que ser corregidos. Y obviamente otros programas que careces, que no tienes porque no tuviste unos buenos cimientos sólidos, lo que sea, y que son necesarios que los integres en tu sistema operativo para que puedas empezar entonces a tener una vida digna, ¿no? A tener esa atracción, que realmente la palabra correcta es esa creación en el éter, en el planeta, en el universo, en la vida, para que te pueda entrar una energía llamada dinero a tu vida. Simplemente es una forma de energía más. Entonces, básicamente, el truco más grande del ego es hacernos creer que no existe, y una vez que está ahí y está dando lata una y otra y otra y otra y otra vez, básicamente tienes que llegar al punto en donde estás harto de estar harto.
y de la forma en que lo derrites completamente y lo disuelves, al menos en el momento presente, es completamente estando presente, estando en el ahora. Y eso solamente lo hace el amor. Eso solamente lo hace el amor. El ego no sabe operar en el territorio ni con las reglas del amor. Por eso, entre más amor desarrolles por ti mismo, empezando por ahí, por tus seres queridos, por tu prójimo, por tu madre patria, por tu planeta, entre más amor desarrolles en general, mejor vas a estar. Y esa vocecita se va a empezar a volver loca y se va a retorcer porque se va a ahogar, la vas a matar literalmente. Es como si vuelves a nacer. Así básicamente eso es volver a nacer. Pero la cantidad de descanso que generas en el cuerpo, la cantidad de bolas que se desaparecen en la espalda, lo ligero que te empiezas a sentir, wow, no tiene precio. Es impresionante, impresionante. Y ahorita me voy acordando que también una de las formas más que puedes hacer eso fácilmente es controlando tu respiración, aprendiendo a respirar y respirar profundamente. Hay un dicho en el Oriente que dice que quien controla su respiración, controla sus emociones. Y esto es cierto. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan. Esto fue más que nada de México, a lo mejor también de Latinoamérica, pero hubo unos comerciales en los 90 que decía, en donde se presentaba literalmente una situación de violencia y el papá, el adulto, la persona que estaban dramatizando el papel principal, estaba a punto de golpear a otra persona, a un niño, a lo que sea. Y en ese momento detenían el comercial y decía, antes de que lo hagas, cuenta hasta 10. Y una vez que cuentas hasta 10 ya reaccionabas diferente, al menos así lo presentan en el comercial, ¿no? Pues es porque te diste el permiso de tranquilizarte, de literalmente interrumpir de una forma drástica ese papaloteo, esa bola de nieve que ha crecido tanto en su determinado momento del ego y de habernos alimentado tanta negatividad que nos salimos de control, nos desconocemos, nos gana un momento de ira y estamos a punto de hacer algo que nos vamos a arrepentir después. Ese cuento hasta 10 es un relájate, respira, disuélvelo en este momento y termina triunfando el amor. Pero tienes que darle espacio al amor, literalmente tienes que regarlo, fertilizarlo, cuidarlo. Y así constantemente tienes que regarlo, fertilizarlo, cuidarlo, regarlo, fertilizarlo y cuidarlo, regarlo, fertilizando y cuidando. Y algún día esa semilla va a brotar. Así pasan 7 años como un árbol de bambú. Eventualmente va a brotar. Todo el amor, todo el cuidado, toda la dedicación que le diste a ese árbol de bambú durante 7 años van a valer la pena. Porque una vez que llega a ese punto donde empieza a brotar, en un lapso de 60 días, 2 meses, puede crecer varios metros de altura. Y dices, wow, el bambú crece varios metros de altura en 2 meses. No, no, mi amor, fueron 7 años, 2 meses. Todo el tiempo que lo estuviste regando y fertilizando y cuidándolo y regando y fertilizando y cuidándolo y regándolo, fertilizándolo y cuidándolo, terminan dando un fruto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con nosotros, con esa vocecita. Simplemente necesitamos aprender a cómo reducirlo, el nivel de pensamientos. Hay ciertas técnicas para esto, hay algunas recomendaciones que ya te hice el día de hoy. La respiración es muy importante. Y pues bueno, ya el resto es simplemente vivirlo, disfrutarlo. Eso es parte de la vida. Para eso estamos aquí. Y pues de eso es lo que se trataba el podcast del día de hoy. Espero te des el permiso de repetir este podcast cuantas veces sea necesario. No importa cuál es tu escala de tiempo, pero que te hagas a la idea, que entres a la frecuencia, a la sintonía. Tú no eres esos pensamientos, tú eres el observador, tú eres el que escucha la voz y simplemente tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tu atención para crecer en amor. Muy bien, chicos, es todo por el podcast del día de hoy. Nos vemos en el próximo. Se despide tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes.
Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismas. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.